Estoy con Adolfo Rosso, empresario de la informática, y lo invité porque si uno empieza a mirar para atrás la historia, encuentra que en el siglo XIX tuvimos una revolución muy importante que fue la revolución industrial. Es decir, el hombre deja la mano para fabricar y va a los aparatos. En el siglo XX podríamos decir que la gran revolución fue la revolución atómica, porque desde guerra hasta energía, todo pasó por la división del átomo. Pero en el siglo XXI, si bien es cierto que esto arrancó en el siglo XX, pero se está haciendo grande en el siglo XXI y todos los días nos depara una sorpresa, es la revolución digital. Realmente esto es fantástico, es maravilloso. Y dentro de esa revolución aparece la inteligencia artificial que está modificando todo, no solamente los cálculos matemáticos. Hay países donde están haciendo incursiones en decisiones jurídicas de jueces donde la inteligencia artificial es más acertada que la de un ser humano, un juez o un fiscal. Entonces, hay una gran revolución que es la revolución digital. Para eso lo he invitado a Adolfo Rosso. Adolfo, gracias por venir al programa. Te he hecho una introducción un poco larga, pero valía la pena porque vos sos un experto en informática, sabés mucho, y cuando nos reunimos a veces con el grupo de amigos a tomar un café, vos siempre nos sorprendés con alguna noticia nueva y todo es gracias a la revolución digital. ¿Por qué no haces primero una exposición general de esta revolución y después vamos al futuro? Bueno, muchas gracias por la invitación, Rubén. Mira, ¿cuáles son las claves de la informática para el futuro, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los elementos clave? El primer elemento clave que va a operar sobre el futuro terriblemente es la interconectividad, ¿eh? Todos sabemos que el cobre está terminado. Ya no hay más redes de cobre. O sea, lo que va a ser los teléfonos fijos y todas esas cosas se terminan. Y la internet y toda la informática por cobre también. O sea, vamos a ir ya estamos en redes de fibra óptica y después vamos a ir a redes que van a ser superiores a la fibra óptica. Ese es un punto. El segundo punto es la adaptabilidad de los sistemas. En esto tiene mucho que ver la inteligencia artificial, porque cuando los sistemas los empiecen a embeber de sistemas de inteligencia artificial, los sistemas prácticamente van a mejorar de acuerdo a cómo usa el usuario el sistema y le van a presentar facilidades de adaptabilidad para que utilicen y mejoren el sistema. Así va a haber una eficiencia muy grande. Lo mismo que se preguntó Clinton en su gobierno por qué le iba tan bien, y Paul Krugman le respondió, y bueno, es por el chip. El siglo XX ha sido el chip. El siglo XXI es el software, ¿tá? Fundamentalmente. El tercer punto, que lo hemos hablado varias veces, es la automatización. Es decir, automatización, es decir, la robótica. La robótica junto con la inteligencia artificial vamos a ver cosas extraordinarias, como por ejemplo el MIT ya está haciendo un desarrollo de un inyector de semillas. Ya no se necesita hacer siembra directa y cortar la tierra, sino que las semillas se van a inyectar con una máquina que va a tener velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. ¿Tá? Entonces, eso va a traer una revolución tremenda para la parte de la... ¿Pero qué tiene que ver la inteligencia artificial con algo que es mecánico, una máquina que inyecta semillas? Porque a medida que inyecta toman un montón de datos y van a tener un mapa de cómo es el campo, cada metro cuadrado, y qué es lo que necesita ese metro cuadrado, y a una velocidad extraordinaria. Ahí la inteligencia artificial es la que va a ayudar a decir qué es lo que hay que hacer con ese metro cuadrado de terreno. ¿Tá? La inteligencia artificial lo que va a hacer en medida de los sistemas va a ayudar a tomar decisiones en tiempo real. ¿Tá? Que eso va a ser algo que va a reformular muchísimas cosas. ¿Tá? El siguiente tema es la analítica de datos, la analítica avanzada. Es decir, espera, sí. Perdóname que te interrumpa. Sí, Adolfo, sí, no, porque, todo lo que quieras. no, por esto que acabas de decir del tema de la forma que se están insertando o se pueden llegar a insertar las semillas, de alguna manera la gente común, y yo me incluyo, pensamos que la inteligencia artificial está destinada prácticamente no a reemplazar totalmente, pero sí a tener mucha incidencia en los resultados del pensamiento del hombre. Por eso yo dije en la introducción
que algunos países ya están explorando la posibilidad de emitir un juicio. Esto es, que ante un hecho penal, por ejemplo, recolectados los datos, en lugar de dárselo a un juez que se puede tomar 5 años para decidir, se lo damos a la inteligencia artificial que lo resuelve en segundos. Y entonces sería mucho más justo el derecho, el sistema penal de un país, la justicia, la jurisprudencia. Entonces, ¿hay algo de eso? Es decir, la inteligencia artificial puede ir de a poco desplazando al hombre en la forma de tomar decisiones por la opinión que se forma. Sí, es decir, el nuevo modelo con el cual trabaja ChatGPT, que es un modelo de redes neuronales transformer, ¿qué es lo que ha logrado? Ha logrado poner lo que ellos llaman poner atención, ¿no? Es decir, todos los sistemas antes lo que hacían era analizaban frases y esas cuestiones, pero puntualmente elementos cortos. Es decir, los transformers utilizan ya elementos de ver vinculaciones entre palabras en textos muy largos, ¿tá? Entonces, mira, acá te traje un ejemplo bien clarito de lo que puede llegar a ser. Si vos tomás la frase, ella sirvió agua de la jarra a la taza hasta que se llenó, evidentemente estamos hablando de la taza. Si vos la misma oración que diga, ella sirvió agua de la jarra a la taza hasta que se vació, estamos hablando de la jarra. Claro. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial actuales como ChatGPT son capaces de analizar esto de la misma forma que lo hemos hecho nosotros. O sea que ya están entrando, como digamos, a comprender una suerte de la semántica de la oración, que eso es lo que estaba totalmente eliminado hasta hace un tiempo. ¿Tá? Entonces, es supuesto que va a poder reemplazar a decisiones de personas, perfectamente. ¿Tá? Es decir que en la película Terminator no está muy lejos, ¿no? No está muy lejos. ¿Podría llegar a ocurrir la situación de que las máquinas decidan por sí mismas y con el auspicio de la robotización se generen problemáticas diferentes para el ser humano? Si nosotros dejamos que la inteligencia artificial con las máquinas gobiernen la posibilidad de la fábrica, de la automatización y todas esas cosas, y en la forma que está avanzando la inteligencia artificial, podemos llegar a situaciones de esas naturales. ¿Tá? Digamos, es algo muy difícil de visualizarlo, pero a medida que vemos las cosas... La lógica indicaría eso. La lógica indicaría eso. Hay una empresa, Boston Dynamics, que ha hecho tiene la forma de un perro, ¿tá? Y camina al lado del ingeniero por la fábrica y tiene un montón de sensores y camina en las fábricas complejas y va mirando, y cuando va mirando va aplicando elementos de sensores que puede decir, che, aquel cable está Claro, pasando, va acumulando datos. va acumulando, tomando una grandísima cantidad de datos que nadie lo podría hacer. Mirando y diciendo, che, aquel cable está con un poco de temperatura, debe tener una corriente demasiado elevada, allá hay una tubería que está un poquito vieja, tienen que cambiarla, aquello está así, y va sacando conclusiones, y va haciendo cosas, y va marcando el punto. Y es un bichito que va caminando al lado del supervisor de fábrica o del ingeniero de fábrica, ¿no es cierto?, de mantenimiento. Y lo va ayudando en todo lo que es el mantenimiento. Es fantástico. Y toma decisiones, es decir, larga las órdenes de trabajo y todas esas cuestiones. Sí, sí. Ahora, Adolfo, pensá en esto. Vos disculpá las interrupciones que yo te hago, porque te estoy haciendo preguntas que pienso que se está haciendo el televidente respecto a lo que vos estás diciendo. Si hoy analizamos a la humanidad toda, encontramos que el mundo digital está manejado por científicos, por hombres, yo calculo, honestos de trabajo, que lo único que les importa es el conocimiento y en base a eso van desarrollando su actividad, sus invenciones y todo eso. Eso por un lado. Ese hombre no tiene el poder, lo que hace es trabajar para el poder. Por otro lado,
tenemos gente que llega al poder, en algunos casos al poder total. Por ejemplo, tenemos hoy un señor como Putin que en su locura decide que Ucrania forma parte de su territorio, la invade, desata una guerra y no le importa cuántas personas van a morir. Un señor como Maduro que miente sobre las elecciones y aquel que se opone lo encarcela o lo mata, que es peor todavía. Y así con mucha gente que, por ejemplo, el dictador de Corea del Norte que quiere invadir a Corea del Sur, son los que tienen el poder. La informática está al servicio de todos, de los buenos y de los malos. Entonces, en ese sentido, es muy difícil, me parece a mí, llegar a controlar a que la informática no se pase de revoluciones, no cruce barreras que no tiene que cruzar, como esto que yo te planteaba de si las máquinas, los robots se van a poner de acuerdo entre ellos y terminar como Terminator. A eso me estoy refiriendo. Hoy hay mucha gente que tiene poder y no debería tenerlo. Bueno, te tenés que remontar a las leyes de Isaac Asimov sobre la robótica, ¿no? Sí. Porque él lo vislumbró esto hace 60 años atrás. ¿Ah? La tecnología está disponible, que se use para el bien o para el mal, es una cuestión que ya depende de las personas que tienen el poder de decir vamos a aplicar esto para hacer esto. Harari también lo dice muy bien, ¿no? En 21 lecciones para el siglo XXI, Sí. ¿no? Ahí cuando habla del dataísmo, bueno, ¿qué es lo que recién decíamos? La analítica avanzada de datos. Hay tantos datos en el mundo, tantos datos, que prácticamente, bueno, Borges lo dice muy bien, ya está todo escrito. Explícale al televidente que te está viendo y escuchando qué es el dataísmo. El dataísmo vendría a ser la cultura de los datos, la religión de los datos, ¿no? Ahí me avisan que nos quedan 2 minutos. Está. Vendría a ser la religión de los datos, es decir, los datos son el reflejo de lo que se ha hecho en todos los tiempos en la humanidad. Los datos son hechos aislados y en bruto, que situados en contextos significativos son relevantes de hechos, eventos, personas o cosas. Por lo tanto, en los datos está toda la historia. Claro. Está todo. Borges, en su famoso cuento La Biblioteca de Babel, lo especifica muy, muy claramente, ¿no? Entonces, todos esos datos, cuando son analizados, van a alargar un montón de situaciones, de experiencias, ¿tá? Que van a enriquecer al ser humano. Lo van a enriquecer para bien y lo van a enriquecer para mal, ¿tá? Eso de acuerdo a cómo se use, cómo se utiliza. Bueno, nos queda 1 minuto. ¿Te quedó algo en ese tintero cuadrado que tenés ahí? Lo que me queda es repasar, dijimos, la interconectividad, la adaptabilidad de los sistemas, la automatización, la analítica avanzada de datos y el último punto decía la colaboración global, ¿tá? La informática va a permitir una colaboración global a nivel mundial que va a ser muy, muy importante. Es decir, va a haber muchos sistemas, va a haber mucha gente en distintos lugares trabajando en conjunto sobre el mismo tema. Qué maravilla. ¿Tá? Eso hace fantástico. Qué maravilla. Bueno, realmente muy buena tu exposición y nos vamos a seguir juntando, Adolfo, para ir explicando todas estas cosas que es tan cambiante. Gracias por venir al programa. No, muchas gracias por la invitación, Rubén, un gusto.